Tomás Natividad no era un hombre cualquiera. Era un hombre que vibraba con la naturaleza. Tenía siempre algo que decirte nuevo. Era un devorador de libros. Pero también era un hombre que inspiraba. Tomás radiaba luz. Y nunca te inspiraba para algo que no fuera posible hacer. Y no te inspiraba también para hacer daño a alguien, ¿no? Era para el beneficio colectivo. Creo que por eso Tomás también ya no está con nosotros. Por eso lo desaparecieron. Por eso había que apagarlo. Tomás es como las mayorías de los jóvenes y de las familias de este país. Su padre trabajaba en las bananeras, tenía un puesto posiblemente, hay que decirle, de confianza de los que nos oprimían. En medio de eso nació Tomás. Tomás nos contaba de que era un maestro, ¿verdad? Que él había tenido su crecimiento de conciencia social, reflexiva y crítica en los campos bananeros. El no pasar desapercibido el sufrimiento de la explotación de los trabajadores, de las compañías bananeras, fue algo que marca a Tomás desde niño. Y desde ahí Tomás decidió definir su condición de clase y su postura política no era más que acompañar. Y ya no solo era el acompañamiento, era liderar. Tomás tenía una personalidad de ser muy tenaz, muy disciplinado, muy audaz, pero con una gran capacidad de persuadir y hacerlo sentir a uno como una parte importante de su fuerza. Tomás Natividad es el camarada, el compañero, el revolucionario ético con una vida moral de ejercicio de la democracia real y que nos ha instalado en nuestros pensamientos el deseo de tener una patria socialista donde logremos el buen vivir desde la visión de descolonizarnos, porque esa era una de las formas en que él nos educaba diciendo que teníamos que quitarnos la colonia de la mente, que el colonialismo había hecho una ruptura del avance de lo que naturalmente o evolutivamente el pueblo de Honduras hubiera logrado. Tomás le dedicaba 24 horas del día a pensar en la revolución y en hacer la revolución. Tomás estaba bien convencido que solo en las calles podemos el pueblo liberar al pueblo. Y su ideal era tan grande y convencido que los convencía a los grupos en los cuales éramos atendidos de que era allí donde nosotros debíamos de hacer la concienciación subjetiva y objetiva de todo el status quo que en ese momento imperaba. ¿Por qué? Porque él tenía claro
muy claro lo que se debería de hacer. El último escrito de Tomás, La Fuerza Social Revolucionaria. Yo no sé cómo pudo escribir en mayo de 1981, con 6 meses después de ser víctima de secuestro, tortura y abandonado en una de las carreteras de nuestro país porque creían dejarlo por muerto. ¿Cómo escribió ese documento? O sea, leer lo que escribió Tomás y las líneas de acción que dejó son líneas de acción que se deben ejecutar hoy y en el futuro también, porque nos ha dejado la ruta a seguir para construir lo que es el buen vivir, ¿verdad? Nos habla de la necesidad de organizarse, de la necesidad de no solo organizarse para estar organizado porque quiero estar organizado, sino que a través de la organización social, política y militar uno puede lograr cosas mucho más grandes y puede entonces lograr la transformación. Y él siempre creyó que las acciones militares podrían llegar, pero que no era lo primero, pero que había que estar preparado inclusive militarmente para hacerle frente al enemigo. Entonces, con este instrumento, él era un convencido, ¿verdad?, que solamente la educación, ¿verdad?, solamente la concienciación y empoderar el pueblo era necesario para poder lograr esos grandes sueños que teníamos en aquel entonces y en aquella época de la situación de lo que imperaba el país. Él decía hay que estar preparado para todo. Pero él sabía que en la fuerza social organizada era el futuro del país. Pero que había que defender la patria cuando fuera necesario con lo que hubiera. A uno lo hacía sentir que parte del peligro era parte de la vida. Y todos los que compartíamos con él estábamos convencidos de que solo habían 2 vías, a ganar la vida o a ganar la muerte. Pero cuando la revolución, decía él, se lleva en el corazón, se está dispuesto a esa muerte. Entonces, como en la época más o menos así del 80, siendo el Partido Comunista uno casi de la vanguardia de las luchas sociales en el país, también había una efervescencia a nivel de Centroamérica, que era la lucha en Guatemala, la lucha en El Salvador, y ya había triunfado la lucha nicaragüense. Estaba muy claro, Tomás, que lo que había y que se generaba y lo que se gestaba era el inicio de un neoliberalismo salvaje en el continente y en el planeta, y que teníamos que estar organizadas y tomar posición. Se dieron cuenta de que la estrategia del Partido Comunista en ese entonces no estaba a la altura de las necesidades reales que se expresaba en ese momento y que había que retomar, ¿verdad?, un ideal en donde realmente la conquista por la conciencia de los trabajadores, de las organizaciones, del país, se diera en otra vía. Es así como nace, ¿verdad?, de un grupo de compañeros que en aquel entonces estaba Roberto Fino, que recuerdo, Fidel Martínez, Enrique Fino y Félix Martínez, ¿verdad? Estábamos en ese entonces luchando desde una perspectiva de no una estructura por el poder.
Entonces nace el movimiento del MPL Cinchonero. Estas fuerzas represivas del Estado sabían que habían dos hombres claves para el avance revolucionario de Honduras. Era Fidel Martínez y Tomás. Y terminar con ellos dos era terminar con las posibilidades de un mundo mejor o de un país mejor. Ese gran patriota que tuvimos sigue manteniendo vigencia, ¿verdad? Su pensamiento y su legado. Pienso que hubiera sido muy enriquecedor conocerlo. Por lo que mi mamá me dice, algunos conocidos o familiares muy cercanos a él, que era una gran persona, ¿verdad? Que tenía un lado humano que lo hacía ser extraordinario, pues, según lo que ellos me cuentan, y les creo. Es la esencia del ser. Es tan vigente el pensamiento de Tomás, tan vigente, que es el constructor de lo que está pasando ahora, ¿verdad? De lo que debemos de hacer los revolucionarios ahora en el presente, pero también en el futuro. Era un revolucionario auténtico, que él creía que Honduras necesitaba transformaciones profundas, que sus pensamientos son vigentes en la actualidad, ¿verdad? Que las demandas sociales no se van a dar por la forma electoral, tienen que ser exigidas en la calle. Es el padre de la revolución de este país. El ejemplo mejor y el legado, yo creo que está su organización, de sus familiares y su esposa Berta Oliva, ¿verdad? Que yo creo que su mejor homenaje ha sido ese. Desde la fecha en que Tomás desapareció, que nace con otras mujeres, el COFADE, yo creo que de vanguardia en la lucha de tener un desaparecido de Honduras, y no le ha fallado. Y yo creo que esta es la organización que debe vanguardizar todo el movimiento en las calles. Entonces, en las calles está el poder. En las calles está el poder, poder real, poder vencer. En las calles está el poder, poder crecer, volver a creer. En las calles está el poder, que estamos juntos otra vez. En las calles está el poder, poder tener, poder vencer. Quienes en este momento buscan un lugar para pasar el aguacero de la convulsionada lucha de clases que vivimos, caen en el más vulgar de los oportunismos. Tomás Nativi.